Y es por eso lo que tú dices, ¿no? O sea, hay mega iglesias y mega estructuras y a veces esas mega estructuras son tan aisladas, tan cerradas, que si tú no piensas lo mismo, no puedes participar ni ser parte de ninguna instancia. O si no aportas, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pero es interesante. O sea, la pregunta nos abre un abanico de problemas y de cosas que sí vale la pena discutir y debatir y decir realmente. A mí me gustaría, por ejemplo, entender un poco más, de repente algún oyente tuyo, digamos, ¿no? Entender un poco más cómo puedo conectar con Dios. Uno está buscando yo internamente, puede ser, pero también la Escritura dice cómo te conectas con Dios. O sea, la Biblia habla al respecto. Ahora, bajo eso también hay otro abanico de preguntas, ¿no? Pero la Biblia es verdad. ¿Y por qué? Porque la Escritura, quien la escribió, cómo salió todo, ¿no? Y nosotros solemos como generar todo un mundo de especulaciones alrededor que son válidas. Y la verdad, si es que tienes tantas preguntas, digamos, al respecto, y uno es sincero intelectualmente sobre su fe, dice, intentaré responderlas, ¿no? Intentaré preguntar e intentaré conocer más. Y a ver, ¿no? O sea, como te decía, en una mente comunitaria, en donde decimos, a ver, conversemos sobre lo que pensamos y lo que creemos, ¿no? Claro. En esa parte, es que si es alguien nuevo en la fe, o alguien que escucha de que, ok, vengan a mi iglesia, digamos, ¿no? O conozcan a Dios. A veces, claro, él va y dice, puede ser por su necesidad, puede ser de que se sienta, no sé, necesidad de, ya sea de dinero o algo que le pasó a su familia, etcétera. Va y depende dónde va, o qué iglesia, o quién está, digamos, ahí. ¿Qué tendemos nosotros como personas? Es como si no estás maduro tanto, digamos, en tu criterio y todo eso, a veces escuchas y llega a ser como la total, digamos, verdad. Es como, no, él sí sabe lo que habla y lo que dice es verdad. Claro, por la necesidad. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ya sea líder o pastor, le dice, tal vez Dios le interpretó de una manera, digamos, la escritura y puede decir, digamos, ok, esto no es así, 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 de esta manera, no pueden tomar, no pueden hacer esto. Entonces el otro dice, ok, no es de esa manera, no puedo hacer esto, digamos, y si hago esto me voy al infierno, ¿no? Porque muchos van por esa parte y les hacen dar temor, ¿no? Entonces creo que también se va desviando, Totalmente. ¿no? En cuál debería ser la forma correcta, digamos, o uno que ya está conectado con Dios, ¿no? Porque en la palabra dice, claro, haz discípulos, ¿no? Pero a veces es como, ok, muchos lo toman de que ya yo llego a ser el pastor, son mis hijos, yo soy su padre, digamos, espiritual, pero en realidad en la Biblia tampoco dice que tiene que ser padre espiritual, ¿no? O sea, Dios es nuestro padre, digamos. O sea, y entonces la gente se apoya en el líder, se apoya en el pastor, pero ya no está conectado, digamos, ya directamente con Dios, porque espera, Porque digamos... tiene su intermediario. Exactamente, totalmente, ¿no? No, y ese no es un problema actual, ¿no? Es un problema de, por ejemplo, a los evangélicos, algunos todavía los reconocen como protestantes, ¿no? Porque en la época del protestantismo y todo eso, ¿no? Pero ese protestantismo llegó a un punto clímax cuando había las indulgencias. Yeah. Y las indulgencias era prácticamente el cobro porque tu pariente salga del purgatorio, ¿no? Que tampoco está en la escritura, ¿no? Pero aparte que cerraron la escritura para que la gente no la lea, pero no estaba en el idioma de otras personas y no era pública. Y eso, por ejemplo, hace no muchos años en Bolivia, o sea, la gente puede revisar algo de la historia de Bolivia y el tema de la iglesia y demás. O sea, las lecturas eran en latín. Entonces, Wow. tú dices y te das cuenta, el problema está en cerrar la mente, que es lo opuesto de lo que muchos creen de la fe, ¿no? La fe no tiene nada que ver con el intelecto, pueden decirte, ¿no? Y yo creo que es todo lo opuesto. La fe tiene que ver mucho con el intelecto. Al punto que Dios dice, amarás al Señor tu Dios, ese es un mandamiento, ¿no? Prácticamente los 10 mandamientos que estaban escritos y los otros mandamientos, la ley y todos los profetas, dice Jesús, los resumen 2. Ama al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso. Y cuando te habla de que tienes que amar al Señor, ama al Señor ¿cómo? Con tu corazón, con tu alma, con tu mente, dice, ¿no? Con la capacidad de no ser manipulado también, porque es triste lo que tú dices y es verdad. En diferentes, no solamente iglesias evangélicas, católicas, pasa en todo lugar donde hay una persona perversa,
con la intención quizás de manipular a alguien, ¿no? O de sacar algún beneficio de alguna persona. Y eso es horrible. Eso es horrible. Es llevar al otro, salió de una esclavitud, qué sé yo, de su depresión, de su lo que sea, a entrar a otra, ¿me entiendes? Donde es manipulado, es manejado, ¿no? Y esto es bonito porque cuando hablamos del templo, había que ir al templo. Correcto. A recibir. ¿Y qué pasa cuando el templo eres tú? Sí. Ahí está, dice, ¿no? Y la Biblia habla de eso. Pero es como, y justo tocando un poquito atrás, entre paréntesis, inner peace. Inner peace. O sea, es como ir dentro, ¿no? Pero exacto. tal vez ellos lo entendieron, digamos, de esa manera, les agarró, digamos. Pero es como tú dices, o sea, las leyes de Dios están, o sea, afuera, están ahí, y es como, ok, quiero conectarme contigo. O sea, y Dios, ¡pum! Claro, y esa profecía está escrita en el Antiguo Testamento, ¿no? Pondré mi ley en sus corazones, dice. O sea, ya no en tablas de piedra, ¿no? En sus corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir. Y también dice en el Nuevo Testamento, perdón, no les voy a usar tantas referencias bíblicas, ¿no? Pero tal vez tú la pones. pero en el Corán. Yeah. En el Corán, por ejemplo. Entonces, que ya no habrá necesidad de quien les enseñe. Pero al mismo tiempo, cuando tú lees el Nuevo Testamento, sí habla de que obedezcan a sus pastores, obedezcan a sus padres. Eso en el Nuevo has dicho. En el Nuevo Testamento, sí. O sea, hay un cambio de otra vez a la comunidad, ¿no? Okay, pero tengo al Espíritu. Pero si te das cuenta, los discípulos de Jesús nunca dejaron de separar la comunidad. Seguían hablando de comunidad. Andaban en comunidad. Y compartían, ¿no? Y eso también un poco paréntesis. ¿Por qué? Porque eso también, o sea, lo hacían con Jesús. Exacto. O sea, compartían. Es lo que aprendieron, porque vayan y hagan lo que han aprendido, ¿no? Llevar ese rol de lo que... Eso es ser un discípulo, o sea, aplicar las cosas que han aprendido. Aún siendo humanos, aún siendo imperfectos, ¿no? Y eso abre debate, otras cosas que no voy a tocar ahorita. Pero... Digamos, yendo a eso, en cuanto a discipular y todo eso, y en cuanto a comunidad, o sea, porque ese tipo de comunidad en ese entonces, digamos, que hacía Jesús, se reunía en casas, ¿no? Muy rara vez estaba en un templo. En la sinagoga, sí. Pero era para sacarles, digamos, a los fariseos o saduceos, digamos. Sí, o sea, sí. Era para volcarme así, ¿qué están haciendo ya? Un mercado de mi... Eso es lo curioso, ¿no? Porque el Nuevo Testamento, bueno, lo tenemos como Nuevo Testamento desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Pero si te das cuenta, Jesús seguía viviendo en el viejo pacto. Es hasta que Él muere que se inicia el nuevo pacto. Entonces, ya desde los apóstoles y los escritos, ¿no? En Hechos y demás, es como que te das cuenta de un poquito hacia dónde va el Nuevo Testamento también. Pero no quiere decir que Jesús no estaba revelando las verdades de un nuevo pacto. Él sí estaba hablando, pero Él estaba viviendo todavía bajo un viejo pacto. Que esa es un debate más teológico, ¿no? Pero es bonito, es muy interesante. Ok, ahora yendo para la iglesia y sabiendo, o sea, lo que hemos hablado de que los pastores pueden hacer, o líderes, o etcétera, digamos, o sea la religión que sea. Uno como persona, o sea, ¿qué consejos les puedes dar, digamos, a esas personas que van a estos lugares, ya sean iglesias cristianas, católicas, budistas? ¿Por qué? Porque en realidad están yendo a recibir algo de una persona que puede dar su versión, su verdad, pero tal vez realmente deberían interiorizar, digamos, conocer. O sea, que porque Dios, o sea, si es nuestro maestro, nos va a revelar. Y para cada uno es muy distinto, digamos. O sea, lo que tú has vivido no es lo mismo que yo he vivido, qué sé yo, digamos. O sea, si yo he estado en alcohol, droga, sexo, y una persona que no ha estado en eso, obviamente no va a entender, digamos. Pero Dios le ha revelado a esta persona de una manera diferente. Por la situación que ha vivido, ¿no? O sea, porque cada cultura o situación de vida donde estás es muy distinto. Sí, bueno, y como mencionas, o sea, bueno, van a los maestros y cómo pueden, creo que le preguntaba también eso, ¿no? ¿Cómo pueden ellos discernir tal vez, ¿no? O darse cuenta si está bien, no está bien, etcétera, ¿no? Algunos parámetros, dicen, ¿no? Por sus frutos los conocen, ¿no? Los frutos hablan mucho, ¿no? De las personas. Al punto que Jesús muchas veces, cuando lo que te decías de los fariseos y demás, les señalaba, ¿no? Sus frutos. Y les decía a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, porque la enseñanza está bien, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Tú crees que deberían cuestionarles? No solamente a ellos. Yo creo que una persona, todos nosotros debemos cuestionar todo. O sea, porque Dios nos ha dado esa posibilidad, ¿no?
hasta nuestros padres, hasta nuestra fe, porque es que yo hago esto porque mi mamá siempre ha dicho, ¿no? Y cuando descubren, no, mira, he descubierto algo nuevo, ¿no? Y cuando les decían a los famosos científicos, investigadores, ¿no? Nunca vas a poder volar, ¿no? Y de repente, nunca va a haber esa luz, ¿no? Y creen la luz, etcétera, ¿no? La curiosidad de la búsqueda de la verdad es buena. ¿Sabes? Yo he escuchado muchos filósofos, por ejemplo, que critican mucho la fe, pero es interesante que no conocen la escritura, no conocen la Biblia. Y hay otros que sí conocen, pero no están dispuestos tampoco a aplicarla. Es como los fariseos, ¿me entiendes? ¿No? Porque es el mismo problema. Sucede que dice, creo que está en Romanos, dice Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Dice que nuestra mente tiene que ser renovada, ¿no? Para que podamos comprender, dice, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, cambia algo en la mente, es decir, tu mente se renueva con cosas nuevas. Por ejemplo, has escuchado mucho tebolita, y notas que no hay resultado, por ejemplo, o cambios en tu vida, o no estás entrando en paz, ¿no? Entonces, es interesante porque el desafío es comprobar. O sea, probar seguir los principios, probar ponerlos en práctica, pero practicarlos, ¿no? Ve si encuentras la voluntad de Dios en eso mismo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, o sea, vale la pena preguntarse, vale la pena cuestionar, vale la pena indagar si tienes dudas, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que la fe, no, por eso critican la fe, ¿no? Es que la fe es ciega, ¿no? Y ya, ¿no? Es verdad, creemos en cosas que no vemos. Pero, por ejemplo, yo me senté hoy día en esta silla y no hice esto, ¿no? No es como que me paré, que se está firme, ¿no? O sea, simplemente agarré y me senté. Porque creo que es una silla que me va a aguantar, ¿no? Y no la estoy pensando. Entonces, así como vivimos todo el día, toda la vida por fe, todo lo que hacemos prácticamente. O sea, estás manejando, bueno, sabemos que hay miles de personas imprudentes en la calle. Pero eso es por fe, porque no nos va a pasar nada, yo manejo bien, digo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, el mundo, el universo, por ejemplo, sigue en movimiento. Nos han dicho, de los oyentes que tienes, ¿cuántos habrán ido al espacio? ¿Me entiendes? yo ni soñar, pero yo veo, sí, el hombre ha ido a la luna, ¿no? Y creo que ahí tengo una información, un video viejo, antiguo, digo, sí, Estados Unidos llegó y puso la bandera, ¿no? ¿Me entiendes? Todo lo que hacemos es por fe. Vale la pena ponerse la pregunta, ¿dónde deposito esa fe? ¿Y cómo voy comprobando, ¿no? Entonces, aunque las leyes de la termodinámica y demás, o sea, funcionan, se aplican por fe. Muy interesante. Yeah. ¿No? Sí, pero yendo a ese tema, ¿no? Entonces, no es que yo sé que mucha gente cuestiona, ¿no? Y cuestiona la fe, pero lo que realmente están cuestionando es a personas que proceden mal, aprovechándose de la fe, que pasa lo mismo en todo lado. Pasa lo mismo con los políticos, pasa lo mismo con qué sé yo, hombres abusivos que se aprovechan de la fe de alguna persona, etcétera, ¿no? Medimos las cosas más por los frutos. El Señor mismo nos enseñó eso, ¿no? No nos enseñó a ir detrás de, como caballo cochero, ¿no? Detrás de alguien y ya, ¿no? Y comprobar las cosas, ¿sí? ¿Tú crees que en cuanto, como hemos dicho, o sea, ok, nosotros somos la iglesia, llevamos a Dios adentro, sabemos que es la estructura. ¿Por qué ahora como personas? Porque es como yo fui tantos años en la iglesia. O sea, hablando desde mi experiencia. No, claro. Y para mí es como, sé que yo no iría a una iglesia. Decide de poder, ¿cómo se dice? La comunidad, o sea, entre hermanos, sí. O sea, me encanta. Pero sí en una iglesia, en una estructura, no, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí es sentido de que, ponlo de esta manera, es como pagas tu pensión. Yeah. Pagas tu pensión, digamos, de comida y es como, ok, yo voy a recibir mi comida semanal, digamos, ¿no? Entonces ahí espero y estoy sentado, ¿me entiendes? O sea, sí. No tengo que hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces he estado como calentando, o sea, la banca, no haciendo, digamos, creciendo. ¿Por qué? Porque esa era la estructura de la iglesia. Es como sábado, domingo, ok, vas, digamos. Claro que te dicen, sí, tienes que orar, tienes que hacer, pero lo hacen. Es como, pucha, óramelo, dicen, ¿no? Y es como, ¿te das cuenta de que... Óramelo, sí. Sí, ¿no? Escuchar, sí. Y ¿Cuántas veces? ¿no? O sea, ¿no? Y es como, ok, ¿por qué nosotros como personas no logramos crecer y estamos ahí sentados, ¿me entiendes? Y es como, ok, yo pago mi diezmo y es como...
Y además el diezmo es otro tema también, digamos, ¿no? Porque el tema es como, ¿dónde van los diezmos? ¿Y para qué eran los diezmos, no? Sí, sabemos que era para las viudas, para los huérfanos, etcétera, etcétera. Pero a veces es como para la iglesia, ¿ya? Y ahí es como otro tema, digamos, súper largo. Pero uno como líder ahí, o pastor, que les diga, digamos, o sea, a sus discípulos, feligreses, o sea, a los que están ahí sentados, es como, ok, que digan, ok, Juanito, Dios, Juanito, conózcanse. Si es que nos podemos reunir, pucha, qué sé yo, hablar de Dios, así que conozcan, ¿no? Y creo que es muy distinto a de que, ok, Dios me ha revelado esto. Te entiendo. Este es así, así, así. Y otra es como, ok, es así, así. Entonces no hay una comunión con Dios. No llega a ver, llega a ser lo que hay un intermediario, lo que hemos hablado, digamos, anteriormente. Correcto. Y volviendo a la pregunta que me decías, o sea, ¿qué aconsejaría? Cuando tú estás en un ambiente así nocivo, voy a usar el término nocivo, hay que salir de ahí. Porque eso es tú como, digamos, por ejemplo, tal vez no sientas ese pastor así, pero el otro sí. Entonces, si él siente ya eso, es como, o sea, ya, salte, Dios. O sea, no. Mira, yo creo que hay revelación. O sea, creo mucho en la revelación, pero no creo que... Yo soy muy cuidadoso con eso. No recuerdo, digamos, a veces que le haya dicho a alguien, Dios me ha dicho, ¿no? Es como que tú seas mi esposa, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Hay gente así, ¿no? Hay gente así que siente que tiene visiones y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando dudas? Y eso es algo que le digo a mi esposa. A veces cuando hay cosas que escuchamos, vemos, mira qué milagro acá y todo, ¿no? ¿Qué haces cuando dudas? La palabra. Y si no aplica, no aplica, pues. ¿No? Porque pasa que las nuevas revelaciones y el abuso de la autoridad. Es más, yo creo que el organigrama de la vida cristiana, Jesús lo ha acomodado. ¿Sabes cómo? Nosotros ponemos al jefe de la empresa, a los administrativos, abajo a la gente, hasta llegar al cargo más bajo, ¿no? ¿Cómo ha hecho Jesús su organigrama? Él está abajo. Sus discípulos. Les dijo, el que sirve es el primero. Wow. Entonces se pone abajo y el día que les enseña eso se pone la toalla en el hombro y les lava los pies. Entonces inicia todo ese proceso de mostrar que las estructuras del mundo y de cómo procedemos en el mundo es diferente. Ninguna autoridad que obliga a las personas, que los lleve por un camino errado de las cosas que Jesús ha enseñado, es digna de seguir. Porque esas autoridades son como vemos en todo lado, gente que juzga sobre los demás, gente que se empodera de otros, de los más débiles, frágiles en la mente o en la fe, o vulnerables en sus emociones en algún momento, al punto que los quiebran. Los quiebran otra vez, ¿no? Entonces, pero no viene de Dios. O sea, lo que viene de Dios es el servicio. Los líderes, los pastores, los que quieren, anhelan liderazgo, lo que realmente deberían anhelar es servicio. Curiosamente, la palabra ministro, tenemos ministro de gobierno, significa eso, servidor. Y es lo último, creo que... De allá que estés sirviendo es otra cosa, ¿no? Pero a veces pasa eso también en las iglesias, ¿no? A uno lo llaman el ministro, ¿no? Y confunden, no saben ni qué significa la palabra y ni saben lo que Jesús les decía, ¿no? Entonces, no es bueno estar en un lugar en el que no seas desafiado. Porque, ¿qué sucede? A veces las congregaciones son light, en el sentido de que a veces el mensaje es para que tú te sientas bien y sientas bonito y sigas dando. Que luego tocamos, si quieres, el tema del diezmo, ¿no? Pero no era la intención. ¿Cuál era la intención de Dios? O sea, ¿cuál era la misión de Jesús cuando llegó? Y lo que encomendó es, vayan y hagan discípulos, enseñándole las cosas que han aprendido. ¿Y qué es lo que han aprendido? Ponerse la toalla al hombro. A servir a los demás, a ayudar. Y cuando no hacemos esos roles, cuando no estamos dispuestos a que eso suceda y que la enseñanza de la palabra de Dios se expanda, no estamos cumpliendo uno de los propósitos elementales por los cuales está la iglesia. Porque la iglesia está para eso. Es un hospital también para enfermos. No todos son perfectos. Hay mucha gente que se siente muy dolida por
por gente que lo lastimó en la iglesia, pero pasa lo mismo, o sea, Jesús nunca lo echó hacia una patada en la barca, Judas, ¿no? Lo tuvo hasta el final y lo amó hasta el final. Sí. Y ya las decisiones que él tomó, él las tomó, ¿no? Y pasa lo mismo con nosotros. No es culpa de la estructura, de la iglesia y todo, porque ya el Señor ya está acá. Entonces, realmente es que pues, nosotros necesitamos encontrar paz con el Señor y llegar a un nivel, que es un nivel muy difícil, Jeremy, de amar a quienes nos dañan. Porque qué de bueno vamos a lograr en nuestra vida si amamos a los que nos aman. ¿No hacen eso también los incrédulos? Dicen, ¿no? Sí, totalmente. Ser discípulo de Jesús no es fácil. Porque hay gente que sí nos daña muchas veces. Y cuando nos dañan, pues lo primero que queremos hacer es levantar el puño. Claro. Entonces, pero curiosamente, esa es la diferencia en el cristianismo. O sea, Dios también se entregó por ellos, ¿no? Y esa es la diferencia del mensaje cristiano, porque todos los otros pensamientos que tú menciones tienen exigencias que hacer, en el sentido de que tienes que cumplir normas y leyes y para alcanzar la iluminación o la salvación y cosas así, o sea, ¿no? en eso sí, digamos, o sea, también concuerdo,